Mientras nos ubicamos, podemos ir al libro. Mientras nos ubicamos, podemos ir al libro de Efesios, al capítulo 4. Efesios capítulo 4, eso es lo que estamos revisando. Por favor, pónganse cómodos. Y recuerde que estamos en los 40 días de la ley. Es importante que recordemos los 40 días de la ley. Los primeros 40 días, como todos sabemos, subió Moisés y no pudo completar los 40 días Moisés. Bajó Moisés y encontró, tuvo que descender, tuvo que descender rapidísimo Moisés. Bajó rapidísimo y les encontró, como todos sabemos, con el becerro de oro. Y luego nuevamente Moisés tuvo que nuevamente ascender y otra vez ascendió y así que estamos en los siguientes 40 días. Estamos, si lo vemos por el lado de la ley, que eso es una bendición, ¿no? Que haya ascendido nuevamente Moisés. Pero si lo vemos por el lado también de Babilonia, de las murallas, que es importante, coincide porque en este mes es un mes de ayuno. ¿Y por qué es un mes de ayuno? Pues ahí tenemos dos acontecimientos. El mes cuarto es un ayuno por las tablas de la ley o es un ayuno por lo que pasó en el pueblo de Israel. Entonces, y ese es un ayuno que todavía continúa, es bíblico. Y tenemos también el ayuno del quinto mes. Tenemos pocos días, una semana para que se acabe el cuarto mes. Y acabándose el cuarto mes, pues el círculo vicioso que podemos romperlo, pues se extendió también al quinto mes. Y el quinto mes ya se complicó aún más. Entonces, es un ayuno, es un círculo vicioso y además también es una celebración importante porque es nuestra ley. Así que como que ahí tenemos que empatar las cosas, ¿no? Entre la ley y esa cautividad que hasta ahora pues la siguen buscando esa unidad que a través de Cristo Jesús la estableció. Y por eso el libro de Efesios nos muestra justamente, como lo digo yo, no sé si eso sirva también para la predicadora, nos muestra al último fariseo, al último o al primer fariseo. Dice Efesios capítulo 4, lo vamos a leer. Yo pues, prisionero de Jehová, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación que habéis sido llamados. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así que como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Y Padre de todos los que están sobre vosotros, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo tanto, dice la Escritura, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió significa, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. Y el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Él dio a algunos de ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad
de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí a allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor crezcamos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo está bien ajustado y unido por la cohesión de que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación. Es interesante porque aquí hay, aquí hay una historia y aquí hay un personaje y ese personaje es Pablo. Y de todas estas cosas, lo importante es que nosotros podamos mirar justamente qué es lo que está pidiendo Pablo, qué es lo que está buscando Pablo y qué es lo necesario, qué es lo que Pablo pudo aportar y qué es lo que nosotros podemos aportar y justamente en esta época. Así que eh, todo, todo esto lo podemos encontrar aquí. No sé cuál tenga usted el pensamiento. Podría pensar yo que tal vez dice, usted Pablo se está refiriendo a Cristo, se está refiriendo a la resurrección. Lo necesario es que seamos unidos, seamos unidos. Entonces, seamos unidos. Lo importante es que aquí haya pastores, maestros, lo importante es que aquí fluya el Espíritu de Dios y comience el Espíritu de Dios a dar dones, a dar dones, talentos. Lo importante que más, lo importante es que el Espíritu de Dios nos muestre esa condición de nuevos hombres. ¿Qué más? Lo importante del Espíritu de Dios es que edifiquemos la casa. Lo importante es que cada uno de nosotros tengamos toda la apreciación de las necesidades que aquí vemos y toda la apreciación de lo que Pablo está diciendo, de lo que Pablo, la solución que está dando. Entonces, ¿cuál es esa solución? Para mirar esa solución tenemos que mirar el problema. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿O queremos mirar primeramente por la solución? Entonces, el problema lo vemos. El problema es un problema que desde la época de Pablo, a Pablo mismo le afecta. Uno de los problemas principales, o el problema principal, dice, el problema es la doctrina. Eso es lo que dice. Porque la doctrina, ¿qué hace? La doctrina les lleva, mueve esos espíritus y mueve las personas. Y aparte de, pues se mueven las artimañas de los hombres. Y aparte se mueve el engaño. Entonces, con el engaño ya sabemos es Satanás moviéndose, pero con las artimañas de los hombres, vemos que los hombres también hacen las cosas para llevar las aguas por la forma que han aprendido, la forma que han enseñado. Y ahí entonces nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué tanto eso le influenció a Pablo? ¿O qué tanto eso le influencia a usted? ¿O qué tanto eso nos influencia a nosotros? Y Pablo está hablando, como nosotros decimos en la casa, está hablando ¿cómo decimos? El burro hablando de orejas, ¿no es cierto? Porque Pablo lo vemos justamente con toda la fuerza de la doctrina. Y él mismo saca a pecho a veces, porque también es un sacador de pecho, saca a veces su doctrina. ¿Cuál es su doctrina? Su doctrina es que su doctrina es que él es el fariseo de los fariseos, dice. Y él va cambiando en el transcurso. Y vemos y llega a este punto. Y vemos qué tan fuerte es su doctrina, qué tan fuerte es lo que él está tratando de enseñar. Es muy fuerte. Pero qué es más fuerte? ¿Su doctrina farisaica o su doctrina de Dios? Porque su doctrina farisaica, lo fariseo de Dios también es la unidad. También es un solo pueblo, también es que sea un solo Dios, todo eso. Pero ahí tenemos un problema. Todo ese viento y toda esa doctrina, ¿en dónde él dice que está?
hacia dónde dice que ha sido llevado? Dice que ha sido llevado a los pies de Cristo, pero en los momentos en que está escribiendo, está mostrando justamente todo ese problema del mundo, que no pueden ser ni que siguen siendo niños, que no pueden ser varones, que no pueden ser a la estatura del nivel de Cristo Jesús. Así que, ¿qué se necesita para llegar a esa estatura? Pero al mismo tiempo está mostrando en el primer pasaje, está mostrando todo toda su doctrina. ¿Para qué le sirve toda la doctrina? ¿Para qué le sirve el Espíritu de Dios? ¿Para qué le sirvió? ¿Para qué le sirve ir ya a evangelizar? ¿Para qué le sirve? Eso dice, le sirve para estar encarcelado. ¿Ya? Claro que sí. Yo digo la de Pablo. Ujú. Amén. 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 Porque esa es la pregunta. Aquí le dice, ¿de qué? Porque la pregunta no es a Juan Vicente la casa del lavar. A nosotros nos ha servido para eso. Y dice, pero Pablo dice, a mí parece que todo eso me ha servido porque yo soy prisionero del Señor. ¿Qué más prisión? ¿Quién quiere ser prisionero del Señor? Amén. Y entonces el Señor viene y le dice, bendito sea mi sacrificio, te sirvió para que seas mi prisionero. ¿Dónde está tu casa? Va a decir, ¿dónde está tu santuario? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está la unidad? ¿Dónde está el bautizo? O sea, para que vengas seas mi prisionero. Como que ahí algo no concuerda. Ah, pero bueno, sigamos. Entonces, por favor, Nati, lo que estamos hablando es de Pablo. ¿Cristo no le da? ¿Cristo no le da? Exacto. Pe- Perfecto, perfecto. Entonces preguntemos, Cristo Jesús y Pablo. Cristo Jesús, ¿se está, le está dando qué le está dando? ¿Le está dando cárcel? No. Pablo, ¿qué le está dando a Cristo Jesús? Cárcel. Nuevamente, nuevamente, exactamente. No es lo que yo recibo, es lo que yo doy. Entonces, ese es el problema. ¿Qué recibió usted? ¿Recibió, recibió cárcel y Cristo? Pablo recibió cárcel y Cristo. Bueno, entonces, suena bonito, pero nosotros si le preguntamos, si nosotros vamos a las cosas que recibimos. Eso es lo que estamos diciendo, las cosas que damos y las cosas que recibimos. Entonces, ¿en dónde está toda, todo el problema? En, en la doctrina, ¿verdad? Por supuesto, entonces, en lo que nosotros recibimos, lo que nosotros recibimos, ¿en qué se transforma en nosotros? En nosotros se transforma en lo que nosotros damos, ¿ya? Pero para mirar lo que hemos recibido, lo que hemos recibido, vemos lo que nosotros damos. Pero si nos vamos y venimos a Cristo, ahí sí tenemos que saber qué es lo que Cristo Jesús nos da.
¿De acuerdo? Entonces, el momento que Cristo, que sé lo que Cristo Jesús me da, que sé quién es Cristo Jesús, entonces en ese momento sé lo que Cristo Jesús me está dando. Entonces, Cristo Jesús, ¿a quién le da cárcel? Cárcel. ¿A quién le da cárcel? A cualquiera, pero a sus hijos no. Entonces, ahí viene, esa es la disyuntiva, porque ahí algo está pasando. Y estamos hablando, ya, entonces ahí está aclarado el tema, ¿no es cierto? Aclarado el tema. Ahora, mire, aquí viene el punto en el que nosotros estamos dando. ¿Cuál es la solución? Aquí dice, Efesios 4:8, aquí está el problemita. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. ¿Sí? ¿Qué entendió usted? No, no se entiende. A ver, entonces pongamos, ¿entendió? Nuevamente, Cristo dice, Pablo dice, por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, ya, cuando se asciende a lo alto. Entonces, por eso es importante esta época. ¿Esta época de qué es? No le pregunte, pregúntele a estas dos, pregúntele a este pasaje. ¿Esta época de qué es? ¿Esta época es de ascenso o no es de época de ascenso? ¿Qué tuvo que hacer Moisés? ¿Qué tuvo que hacer? Tuvo que ascender, tuvo que ascender, no solamente una vez, tuvo que ascender dos veces y tuvo que ascender 40 días. ¿Ya? Pero también es época de qué? Es época de cautividad. Ahora, ¿qué dice? Entonces, ¿Pablo ascendió o no ascendió? ¿Pablo ascendió o no ascendió? ¿Pablo ascendió o no ascendió al cielo? ¿Pablo ascendió o no ascendió? Ascendió al tercer cielo. Entonces, por eso, este hombre no es cualquier cosa. Y no sé, y no, no solo termina en eso, porque dice, conozco un hombre que ascendió y no sé si ese hombre ascendió en cuerpo o ascendió en espíritu. Entonces, ¿quién es ese hombre? Es, entonces le está diciendo, ¿de quién está hablando? No, porque está, bueno, permítame, dice dos cosas. No solo que conoce al que ascendió, pero no es él. Ricardito está equivocado. Está hablando de Pablo. ¿Ya? Ah, ah, está hablando del mismo. Porque para un fariseo, para uno no puede hablar en primera persona. Él está, él no puede hablar de un tercero. Él está hablando del mismo. Y él está hablando del mismo porque porque Juan no tiene un aguijón. Está hablando de su propio aguijón. ¿Ah? Bueno, ahí, si le han enseñado así, no hay problema. No hay problema si le han enseñado así. Pero esa enseñanza, sí, está incompleta. Porque esa enseñanza necesita exactamente ver, no lo que, no de respecto a quién me ha enseñado, sino respecto a lo que está hablando. Y está hablando, exacto, está hablando de la exaltación. Está hablando de a mí mismo se me ha dado para que se me exalte. Es decir, yo le conozco a Cristo, voy a hablar de Cristo y yo tengo que sufrir el castigo de que no me exalte porque le conozco a Él. Bueno, eso es enseñanza, pero, ah,
A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Juan, a ver, Juan. ¿Para qué tenía la espina Pablo en su cuerpo? No, dice, vamos, vamos, ver, no, vamos. eh, ¿Dónde está? Ah, ya, ya, exacto, ya, exacto. ¿Para qué le dio Dios? Para que no se exalte. Es decir, ¿cuál era el problema de él? La exaltación a sí mismo, pues. Ah, perdón. Y- pero eso, ¿cómo se llama? Eso se llama exaltación. Eh, ya. Entonces, ¿de qué? Entonces, por eso decíamos, ya, ya resolvimos, ¿cierto? ¿De quién está hablando? ¿De su propia exaltación o la del Juan? Ya. Entonces, bueno, claro. Entonces, ¿porque conoce a Juan o porque él fue el que llevado al cielo? Bueno, dejémoslo así, un ratito. Entonces, el asunto es lo que nosotros recibimos y lo que nosotros damos. Es decir, aquí le está diciendo cuál es el problema. El problema es lo que debía ascender. Entonces ahí vemos que no solamente Cristo fue el que ascendió, vemos que el segundo que ascendió fue Moisés, porque hay otros también, porque Elías también. Y bueno, ellos específicamente hablan que ascendieron. Y el tercero que ascendió fue Pablo. Bueno, ya póngale Juan. Pero no, no, yo cómo voy a poner Juan si no, no es así. Póngale, póngale Pablo, el tercero que ascendió. Ascendió, ¿ya? Ahora, ¿qué es el ascenso? Dice, ascendió y llevó cautiva una hueste de cautivos. Entonces, ¿qué ascendió? ¿Quién ascendió? As, según el versículo, ascendieron una hueste de cautivos. ¿Eh? De acuerdo? ¿Y para qué ascendieron? Y dio dones a los hombres. ¿A qué se está refiriendo? Entonces, ahí tenemos que ver cuál es el problema. El problema es, el problema es el ascenso. ¿Ya? ¿Quién debe ascender? Y, como dice Nati, lo que no debe ascender. Pero no solamente es eso, sino que tenemos que irnos, vamos al libro de Salmos. Salmos capítulo 68, verso 18. Dice, tú has ascendido a lo alto. ¿De quién está hablando? Chévere que nos tomemos el tiempo. Tú has ascendido a lo alto. Has llevado en cautividad a los cautivos. Exacto. Entonces, entonces, ¿qué es el ascenso? ¿Para qué es el ascenso? Para que ascienda la cautividad. Para cautivar a la cautividad. Entonces, ¿quién asciende y quién cautiva la cautividad? ¿Y para qué se cautiva la cautividad? ¿Ya? Uno. Y lo otro dice, has recibido, has recibido, has dado o has recibido. Claro. Has dado, has recibido dones entre los hombres y aún entre los rebeldes. ¿Qué es lo que tiene que descender? ¿Qué es lo que tiene que ascender? ¿Qué es lo que asciende? ¿Y en dónde es lo que se queda cautivo? Y no solo se queda cautivo, sino ¿qué más se queda cautivo? ¿Qué es lo importante que tiene que quedarse cautivo? La cautividad y además de la cautividad, la rebeldía. Entonces, el, el secreto de todas estas cosas, ¿para qué subió Moisés? ¿Qué tenía que llevar? ¿Qué tenía que subir Moisés? ¿Qué tenía que ascender Moisés?
¿La cautividad para qué, pues? A ver, diga, Paula, ¿alguna pregunta? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿La cautividad es sinónimo de presión, de prisión? La respuesta es, la cautividad es el problema peor que viene después de la prisión. ¿Por qué? Prisioneros pueden estar dentro de qué? Dentro de su misma prisión. ¿Y cuál es la prisión? Entonces, ¿cuál es la prisión de Pablo? ¿Su cuerpo o el cuerpo de Cristo? Cristo Jesús les lleva a los cielos. ¿Para qué les lleva? Para mostrarle qué, para mostrarle lo que realmente es unidad. ¿Y cómo diferencia la verdadera unidad de la unidad que él está proclamando? Entonces, él está proclamando la mitad de este versículo, pero él está proclamando, él está mirando, obviamente, su propia interpretación de este versículo. Y él dice, yo pude ascender, ¿ya? Pero la cautividad y sobre todo, no es la palabra rebeldía, ¿no? Sino esta palabra es lo indómito. Indómito. ¿De dónde viene lo indómito? Mm. Así que lo indómito va de la mano, lo indómito va de la mano de esto. Aquí está, mire, lo indómito. Vamos al libro de Jeremías. Mire, Jeremías capítulo 44, verso 16. ¿Qué le parece? ¿Qué tan indómitos son? Dice, en cuanto al mensaje que nos has hablado en el nombre de Jehová, no vamos a escuchar. Jeremías 44, 16. En cuanto al mensaje que nos has hablado en el nombre de Jehová, no vamos a escucharte, sino que ciertamente cumpliremos toda palabra que nos ha salido de nuestra boca y quemaremos sacrificios a la reina del cielo, derramándole libaciones como hacíamos nosotros, nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Entonces teníamos bastante alimento, prosperábamos y no veíamos mal alguno. Pero desde que dejamos de quemar sacrificios a la reina del cielo y derramarle libaciones, carecemos de todo y por la espada y por el hambre hemos sido acabados. ¿Cómo estaban estas personas? Características, características, rebeldes, características, perdón, indómitos, características, en unidad, características, en una misma fe, características, en un mismo Dios, características. Porfiado, porfiado, no, porfiado, porfiado, de indómito, escuchen, para que haga el contexto bíblico. En la Biblia hay dos términos que son, que van de la mano, que son dos fuertes, rebelde y porfiado. O sea, el porfiado ya raya, si la María es porfiada, perdón, la María es rebelde. Porque María viene de Mara y Mara significa rebelde, ¿ya? Y eso significa amargura. Pero esa raíz de amargura todavía tiene un problema más grande. Y ese problema más grande se llama porfiado, indómito. Et- ya. Entonces, ya, todo, escuche, toda la capacidad de ascenso, ¿en dónde está la capacidad de ascenso? La capacidad de ascenso está en el lugar hasta donde puedes llegar, ¿ya? Y de ese lugar que puedes llegar, eso tiene que traducirlo a su capacidad de lo que usted puede, de lo que usted puede bajar. Entonces, ¿qué tenía que subir? ¿Qué es lo que tenía que subir? ¿O qué hizo Dios? ¿Qué subió Dios? ¿Qué subió? ¿A quién subió Dios? ¿Ah? Dios subió, Dios subió, como dice Pablo, todo esto está
¿Para subir qué? Para subir el cuerpo, ¿ya? Pero ¿qué tiene que quedarse? ¿Qué es lo que no tiene que subir? Lo que no puede subir, lo que no puede subir, lo que no tiene que subir, se llama cautividad y se llama por, porfiadez. ¿Ya? ¿Le cachó? Entonces, estamos en los 40 días de qué? Necio, exacto, exacto, necedad, exactamente. Entonces, ¿de qué le, ¿de qué le sirvió a Moisés subir al cielo? ¿Para qué? ¿Qué tenía que aprender? Todo exactamente, todo lo que asciende y asciende con Dios es para qué, es para ser cuerpo. ¿Y el cuerpo, en dónde está la característica del cuerpo? La característica del cuerpo no está en cuán unidos estemos, no está en cuán porfiados seamos, sino en dónde está, en a quién servimos. Vamos a Jeremías 7. Jeremías 7. Jeremías capítulo 7. Bueno, dice, ¿no ves lo que ellos hacen en la ciudad de Judá? 17 estoy. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres preparan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y derraman libaciones a otros dioses para ofenderme. Entonces, ¿qué hace la reina del cielo? La reina del cielo hace una masa. ¿Y cuál es la característica de la masa? Es una masa altiva, es una masa bien enseñada, es una masa bien farisaica, pero es una masa, ¿qué es lo que hace? Que tiene esas dos cualidades. ¿De subir qué? De subir la cautividad y de subir qué? De subir lo indómito. Es decir, en esta época, ¿qué es lo que está subiendo? O sube, o sube una masa santa, o sube un cuerpo santo, o sube lo indómito. ¿Para qué ascendemos? ¿Para qué quiere ascender usted? Para que la cautividad quede. Si la cautividad asciende con usted, ¿qué pasa? Aún, eso dice Dios, aún la cautividad yo le elevo. ¿Hasta dónde le elevo la cautividad? ¿Hasta dónde quiere elevar la cautividad usted? Bueno, ¿hasta dónde está elevada la cautividad en su casa? Porque con la cautividad está lo indómito y con lo indómito está la masa. Y esa masa es fuertísima. ¿Hasta dónde quiere ascenderle? Pues no se preocupe, no va a pasar, nunca pasa del primer cielo. ¿Y cómo se llama el primer cielo? El de la reina del cielo. 40 días, bajó 40 días. ¿A dónde ascendió? Ascendió, ¿a dónde ascendió? Ascendió a los cielos, los dos ascendieron, bajaron, ¿no es cierto? ¿Qué tenían que hacer cuando bajaban? ¿Qué tenían que hacer? Liberar a los cautivos, pues. ¿Ya? ¿Qué más tenían que hacer? Liberar. ¿Alguna pregunta? Así que estamos en los 40 días exactamente, 40 días de cautividad. ¿Ya? ¿En dónde se manifiesta la cautividad? Preguntémosle al mismo Pablo, ¿en dónde se manifiesta la cautividad?
Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Está Romanos, Romanos. Vamos al libro de Romanos, capítulo 7, verso 22, 22 y 23 y 24. Porque en el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente. ¿Y me hace qué? Y me hace cautivo de la ley del pecado. ¿Ya? Ah, ya. Quítele todo, por favor. Quítele todo lo aprendido, por favor. Solo quédese con qué. Solo quédese con la cautividad. Porque la cautividad, ¿qué hace? La cautividad, ¿qué hace? La cautividad es una ley. Et- ¿Ah? Es una ley del cuerpo. No es, es un reino. Entonces, ¿cómo se llama ese cuerpo? ¿Cómo se llama ese reino? ¿Cómo se llama? El reino del cielo. Es decir, ¿para qué subió? ¿Para qué subió Moisés? ¿Y para qué subió? ¿Para qué? Cristo subió. Y obviamente discúlpeme, no le invita, no le invito siendo yo Cristo y siendo Dios, no le invito a Moisés y a Pablo de gratis. ¿Por qué les invito? Porque ustedes tienen que romper esa ley. Es decir, si no rompe la ley, ¿qué va a pasar? Ese, esa cautividad le va a pasar factura, ¿ya? Así que los 40 días primeros son nuevamente una reproducción de estos 40 días segundos. Ahora, ¿cómo está su cuerpo? ¿Cómo está su cautividad? Exacto, exacto, está igualito, está igualito. La reina de los cielos, la reina de los cielos, la reina del cielo, ¿en dónde se le mete? En el cuerpo. En el cuerpo. Entonces, Pablo, ¿de qué está hablando? Está hablando de su cuerpo, del cuerpo de Dios. ¿Y el cuerpo, y su cuerpo qué es? ¿Su cuerpo en qué se transforma? Se transforma en su doctrina. Se transforma, se transforma en una ley, por Dios. Entonces, por eso, ¿de qué tenemos que liberarnos? Vamos. Entonces, ¿en dónde está la doctrina? Tenemos que liberarnos los pies. Ya, va, va, por eso, va. Gracias, vea, porque por allá voy. El último fariseo, ¿cómo se llama? El último fariseo, ¿cómo se llama? Pablo. Y el primer fariseo, ¿cómo se llama? Pablo. Ahora, 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 espérese, es que ahora tenemos que ver cómo afecta. Mire, acá es donde afecta. Vámonos a Jeremías capítulo Jeremías. Porque ahora, ¿qué vamos a hacer? Por favor, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que liberar nuestro cuerpo. Nuestro- entonces ahí se da cuenta, ¿qué es lo importante para una mujer? ¿Qué es lo que tiene que liberarse? Entonces, ¿y con qué se está liberando?
¿Qué está liberando? No solo está liberando su cuerpo, está liberando estos cielos. Y sobre todo está liberando la masa. Porque la masa, escuche, porque la masa, si la masa es santa, ¿qué pasa? El cuerpo es santo. Pero si la masa no es santa, ¿qué pasa? ¿Quién gobierna en las masas? La reina del cielo. Y entonces, aquí de quién está hablando Pablo? ¿De la reina del cielo o de Cristo? Está hablando de la reina del cielo, porque la reina del cielo encarcela o no encarcela. La reina del cielo le da a Dios o no le da a Dios. ¿Le da una fe o no le da fe? Le da todo lo que menciona, lo que menciona. Nada, espere, le da un Dios. Le da una copia, exactamente, le da una copia. ¿Y en dónde se da cuenta que le da la copia? Le da la copia en la cautividad. ¿Me expliqué? ¿Me expliqué? Pero esto vamos a ver cómo afecta a hombres y mujeres desde niños. Vamos a Jeremías, capítulo 16. Así que, ¿cómo está su cuerpo? ¿No? Perdón, Jeremías 17. Jeremías 17, 7 y 17, 7 y 8. Bendito es el hombre que confía en Jehová, cuya confianza está en el Señor. ¿Cómo será? Será como árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces junto, junto al deror, junto a la corriente del deror. No temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes en el año de la sequía. No se angustiará ni, ni cesará de dar fruto. ¿Por dónde empezamos? Empe- empezamos por las raíces. ¿Y a dónde? ¿Y las raíces a dónde afectan? Las, las raíces afectan a la masa. Repito, la reina de los cielos y la masa, ¿a dónde le afecta? La masa empieza afectando a los pies. ¿De acuerdo? Así que, ¿qué, qué necesita usted para cambiar de raíces? ¿Qué necesita usted para establecer las raíces? ¿Qué necesita? Necesita quitar esa masa, liberar la masa. Si no libera la masa, ¿qué sucede? Si no libera la masa, si no libera la masa, no asciende más. Y hasta la masa de la reina del cielo, ¿hasta dónde quiere ascender? ¿Qué quiere ser? La masa de la reina del cielo quiere llegar hasta el cielo. ¿Me explico? Pero siempre le va a tener ahí en ese círculo vicioso. Así que, ¿cómo se llama ese círculo vicioso? Véale los pies. Mire los pies. Mírese los pies. Mire los pies de sus hijos. Mire los pies de sus padres. ¿Ya? Para romper los cielos, ¿qué necesita primero? Necesita quitar esa masa. ¿Cómo se llama esa masa? Esa masa se llama levadura. ¿Qué produce la levadura? La levadura produce fariseos. La levadura produce los
los personajes más importantes del reino de su casa. Los personajes más importantes de su casa son los fariseos y Herodes. Herodes, ¿quién es Herodes? Herodes es el héroe de la casa. El, exacto. El héroe de la heroína. Si Cristo Jesús es el héroe de su casa, significa que Cristo Jesús es el Herodes de su casa. Y para Pablo, exactamente, el Herodes de su casa nunca le va, el Herodes de su casa le va a querer levantarle lo más alto, pero nunca le va a hacer atravesar. Entonces, ¿eso lo va a vivir en dónde? Le va a vivir en la cárcel de su cuerpo. ¿Cárcel o no cárcel el cuerpo? ¿Cárcel o no cárcel? Pregúnteles a sus hijos, cárcel o no cárcel su cuerpo. Pregunte a esta generación. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que liberar los pies. Porque aquí, ¿qué tiene escrito en los pies? ¿Cómo se llama la masa? La masa se llama yo soy héroe y la masa se llama yo soy fariseo. ¿No? Pero ¿cómo se llama la masa? ¿Cómo se llama la masa de Dios? Esto se llama. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama un niño desde que nace? ¿Cómo se llama un hombre? ¿Cómo se llama Pablo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Ah? Se llama fruto. Se llama árbol. Ahora sí, preguntémosle a Pablo. Pregúntele. Pablo, ¿sí? Está dando toda la teología, toda la doctrina. Pregúntele, ¿qué tipo de árbol era? No era árbol. Ya has visto un árbol encarcelado. Ya has visto un árbol sin fruto. Entonces, esa es la diferencia. En la casa, entonces, hoy vamos a hacer eso. Si usted quiere atravesar, usted tiene que levantar árboles. Porque, porque si no levanta árboles, ¿sí? Levanta héroes y levanta fariseos. Entonces, ¿en qué se gloriaba más él? ¿En ser fariseo o en haber llegado al tercer cielo? En la práctica de ser fariseo, pues ahora, ¿sí ve? ¿Sí ve cómo? ¿Sí ve cómo estamos ascendiendo? ¿Sí ve cómo ascienden sus pensamientos? ¿Sí ve cómo asciende su corazón? ¿Sí ve cómo se liberan los pies? Entonces eso ascienda a usted para no ser el presidente de este cielo, sino esto ascienda a usted para eso liberar a sus hijos. Pregunta, por eso. Por eso, para un fariseo, para todos los judíos, es facilito, como decíamos la semana anterior, es facilito ese término. ¿Cómo se llama este término? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Ah, no, es como decimos en casa, estoy haciendo popa, traducido al idioma de Dios. ¿Qué significa? Es exactamente, siendo, estoy siendo un héroe y estoy siendo un fariseo. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesito? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Vea, ¿qué necesito? ¿Sí? Estoy, entonces, en esta vida, discúlpeme, aquí estoy cautivo, estoy en una cárcel. ¿Qué necesito? Quitar esto, exactamente, quitar esa masa que no me permite ser árbol. Quitar esa masa que no me permite romper esas cárceles. Quitar esa masa que no me permite mirar los cautiverios. Quitar esa masa que me hace subir y bajar los cautiverios, pero que no me hace romper ese cielo. Entonces, ¿en dónde empieza eso? Empieza en la raíz. Quitamos esa masa.
Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendecimos esa masa santa que pertenece a una levadura santa, de un árbol santo, de un fruto santo. Por eso en el nombre de Cristo Jesús, quitamos la cobertura, quitamos la levadura, secamos esas raíces como tú lo estás haciendo, porque vinimos no a lavar los pies, sino en el nombre de Cristo Jesús, a que las corrientes de aguas fluyan de nuestro corazón, muevan nuestros pies y levanten árboles plantados como ese árbol de la vida plantado para dar fruto, para extender su rama, para tomarnos y darnos fruto. Ese fruto que rompe este cielo, este fruto que rompe esas raíces. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿en dónde está el problema? El, ¿En dónde está el problema? El problema está aquí. Dice, no te verá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes en el momento de la sequía, tengo yo, pero ahí va. ¿Ah? En el momento. Ya, dejemos. Segunda cosa que tenemos que hacer, tenemos que liberar nuestros ojos. Porque así como cubren los pies, cubren los ojos. ¿Cómo se llama el cubrimiento de los ojos? El cubrimiento de los ojos se llama escamas. ¿Quiénes son los afectados del cubrimiento de los ojos? Primero, ¿en dónde está el cubrimiento de los ojos? ¿En los hombres o en las mujeres? En las mujeres. Pero ¿quiénes son los afectados? Los hombres. ¿Y qué les produce a los hombres? Les produce escamas. Entonces, vamos con el fariseo Pablo. Lo primerito que hizo Dios para sanarle, ¿qué hizo Dios? ¿Ah? ¿Cómo le sanó? Le, le quitó las escamas. Ahora, cuando viene, como dice la palabra, el año de sequía o el momento de sequía, ¿qué está sucediendo? ¿Ya? Se, se está, exacto, se está descamando lo que se tiene que descamar. Pero en cambio, Dios, ¿qué está poniendo? En los ojos, Dios está poniendo una visión correcta. Ahora, ¿cómo sabemos que se está descamando sus ojos? Facilito. Ve, vea por los miedos y los sustos y los espantos que está teniendo su cuerpo. ¿Sí? ¿Quién se espanta más? ¿Las mujeres o los hombres? ¿Y en dónde se producen las escamas del espanto? ¿En las mujeres o en los hombres? Otra vez. ¿De ¿Sí o no? Sí. Escúcheles a las mujeres. Por si acaso, una mujer, le voy a decir por cuestiones de tiempo, una mujer con sustos es una espada afiladísima. Madre mía. Y una mujer afiladísima, mírele, con una mujer afiladísima, mire las escamas de sus hijos. Entonces, ¿qué tiene que subir? Tiene que subir el polvo, tiene que subir las escamas, tiene que subir, ¿qué está ascendiendo? ¿Están ascendiendo sus ojos? ¿Qué está ascendiendo? ¿Está ascendiendo el color de su fruto? Ahí es donde afecta. Si usted no tiene los ojos correctos, no va a poder ver el fruto. Vamos con los ojos y con los ojos de nuestros hijos.
Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendita sea tu mano, que a este cielo y a esta reina del cielo le descama con sus terrores, con sus miedos, con sus pescados, en el nombre de Cristo Jesús, porque tú nos sacaste de ser pescadores y no nos trajiste para ser pescadores de hombres, sino nos trajiste para mirar tu fruto, nos trajiste para llevar tu pacto, tu unidad, y el único pacto y unidad es el del árbol, que es mi novia y que es mi Cristo. En el nombre de Cristo Jesús, así como el polvo, así como las escamas, así como la escarcha, cae en el piso, cae en el cielo de la Reina del Cielo. En el nombre de Cristo Jesús, levantamos tu propiciación, levantamos la vid verdadera, levantamos a ese rojo, a ese color de tu sangre que nos hace permitir ver a través de tu sangre el fruto y el árbol verdadero. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos nuestros ojos, que para eso fueron llamados. El Espíritu de Dios, entonces nos falta el último, la cautividad. ¿Para qué vino el Espíritu de Dios? Y Isa, Isaías capítulo 61, que se la sabe de memoria, porque esto es lo que continuamos haciendo. 61, verso 1. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para traer buenas nuevas. Me ha ungido para traer buenas nuevas a los afligidos, a aventar a los quebrantados de corazón, para proclamar ¿qué? Libertad a los cautivos. Un encarcelado es cautivo, claro. Y un cautivo es encarcelado, claro. Entonces, ¿para qué el Espíritu de Dios? Y entonces, la libertad, el error, ¿en dónde se tiene que liberar? En las raíces. ¿Ah? Es decir, usted quiere liberar los cielos, libere sus raíces. Usted quiere liberar las raíces, libere los cielos. ¿Ah? Ahora sí, ahora sí terminemos. Entonces, leamos, leamos, ahora sí leamos bien el libro de Salmos 68:18. Tú has ascendido a lo alto. ¿Quién ha ascendido? ¿Quién está ascendiendo? Cristo y sus hijos. ¿Qué más está ascendiendo? Está ascendiendo el fruto. ¿Qué más está ascendiendo? Están ascendiendo las aguas. ¿Qué más están ascendiendo? Están ascendiendo las raíces. ¿Qué más están ascendiendo? Están ascendiendo sus hijos. ¿Qué más están ascendiendo? Están ascendiendo lo que usted está levantando. ¿Ya? Y has llevado en cautividad a los cautivos. ¿Qué está haciendo? Haciendo descender la cautividad. Exacto. No, no. Liberando de la cautividad. ¿Y la cautividad qué se está haciendo? ¿Qué se hace la cautividad? Mire, se hace polvo. ¿Qué más se hace la cautividad? ¿Qué más? Se hace escamas. ¿Qué más se hace la cautividad? Se hace pedacitos. ¿Y qué se hace en la cautividad? Se lleva con el viento. ¿Pero para qué se lleva con el viento? Para que usted recoja la cautividad. Para que usted ascienda a la cautividad. Entonces, ¿en dónde está la cautividad? En su cuerpo. Y entonces está en su cuerpo. ¿Qué ley está viviendo? La ley de su cuerpo. Y entonces sus órganos, ¿qué le están diciendo?
¿Acaso no tienes un nuevo cuerpo? ¿Acaso no tienes una nueva ley? ¿Acaso no estoy haciendo eso? No estoy dándote una ley. Lo que te estoy dando, ¿qué es? Un cuerpo. Un cuerpo nuevo. Mm. ¿Y qué tienes que hacer con ese cuerpo? A ese tienes que hacerle ascender. A ese tienes que cuidarle. ¿Y qué tienes que hacer con la cautividad? La cautividad solita. Y has recibido dones entre los hombres. ¿Cuál es el principal don? El de dar fruto, pues. El principal don, el de ser el parte del árbol de la vida, pues. Entonces, los dones de Dios, ¿qué están buscando en usted? Que usted sea el evangelista o que usted sea cuerpo. Solito el cuerpo le va a decir, es ojo, es mano, solito, pues. Vean, vea, la reina del cielo es la que busca los dones. Nosotros lo que buscamos, lo que buscamos, lo que estamos haciendo es ascender lo que Dios ha ascendido para que lo demás descienda por su peso. Y, y aún, mire, y entonces, ¿y eso qué sucede? Y aún entre los rebeldes para que el Señor habite, para que Dios habite. Entonces, ¿qué le está diciendo? Y a los porfiados y rebeldes. Entonces, ¿qué está diciendo? Facilito, escojan. ¿Qué ley quieren? ¿Qué tipo de cuerpo quieren? Ujú. Eh, La ley de la cautividad. 40 días. Entonces tenemos 40 días para ascender y para descender. 40 días para una ley o para una cautividad. 40 días para un cuerpo de cautividad o para un cuerpo de espíritu. 40 días para un árbol que sigue produciendo los mismos frutos o 40 días para producir un nuevo fruto. Pero todo por dónde empieza? Empieza por el peso y la medida. El peso y la medida de la muralla. Amén. ¿Alguna pregunta? Ahora sí, vamos a ascender nuestro peso y nuestra medida. Levante, levante su mano derecha. En el nombre de Cristo Jesús, porque tú ascendiste el fruto, porque tú ascendiste la levadura, porque tú ascendiste la raíz, porque tú ascendiste el reino de Dios y su justicia. Y esa es la levadura de una mujer. Por eso este peso y esta medida de nuestra economía es peso de gloria en el nombre de Cristo Jesús, porque eso pertenece a tu fruto, porque pertenece a tu tierra y a tu santuario. Y así como la reina del cielo quiso derribar nuestras murallas, quiso poner su semilla y su fruto de ceguera en el nombre de Cristo Jesús. Nosotros bendecimos el Espíritu de Dios que abre los ojos, que abre las fuentes, que abre las aguas, que abre los cielos, para que la cautividad sea para esa plata, para esa mesa de cambistas que tú volcaste. Pero en el nombre de Cristo Jesús, la plata del santuario, la plata de la vid verdadera, sea, Señor, santificada por el fruto de unas aguas que nos han dicho de Heror,
libertad. Liberamos esas cárceles de la economía y esas prisiones viejas para edificar tu santuario. Con el peso de tu plata, con el peso de tu escritura, con el peso de tu cuerpo. En el nombre de Cristo Jesús, ascendemos, porque lo que tú nos diste, eso siempre ascenderá. Que caiga la cautividad, que caiga la necedad, que caiga la amargura, que caiga ese cielo de bronce y de hierro, porque tus hijos, si ascendimos a tu reino y tu justicia, vinimos a dar libertad de todos esos cautiverios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y Padre, conforme a la gracia que tú nos has dado, pues en el nombre de Cristo Jesús bendecimos, porque Señor, estos 40 días sean 40 días, no de nuestro ascenso, sino bendecimos porque son los 40 días de quien descendió para ascender nuestras raíces, para ascender nuestra mano y para romper este cielo, porque el reino de Dios y su justicia ya está en nuestra casa, Señor. En el nombre de Cristo y en unidad de espíritu, que el Señor les bendiga, les guarde, que el Señor levante su rostro, tenga misericordia de cada uno de ustedes y que la tierra del Shalem sea la tierra del sacerdocio del Dios Altísimo, del sacerdocio de nuestro Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, en unidad de cuerpo y en unidad de fruto, podemos decir amén, amén, amén.